Era el año 1847, y el hambre tenía la capacidad de llevar a la gente decente a cometer actos desesperados. Cuando Thomas Hartwell vio a la mujer y a sus dos hijas pequeñas raspando el moho de las manzanas podridas detrás de su granero, supo su historia antes de que alguien dijera una sola palabra. El viento de la pradera trajo algo más que polvo ese otoño. Cargaba con los sueños rotos de familias que lo habían perdido todo por la sequía, las enfermedades o algo peor. Lo que hizo a continuación cambiaría 4 vidas para siempre, aunque ninguno de ellos lo supiera mientras permanecían allí, bajo la luz mortecina de un despiadado atardecer en Kansas. Las manzanas podridas yacían esparcidas bajo las ramas nudosas del viejo manzano de Thomas Hartwell, víctimas de una helada temprana que había arrasado con la mayor parte de su huerto. Había pensado en retirarlos, pero el trabajo de un solo hombre intentando mantener una granja a flote le dejaba poco tiempo para tales tareas. Ahora, al doblar la esquina de su desgastado granero, con un cubo de pienso para sus caballos, se detuvo en seco. Una mujer estaba arrodillada en la tierra, con su desgastado vestido de calicó extendido a su alrededor como pétalos marchitos. Su cabello, quizás dorado en su día, colgaba en mechones enmarañados alrededor de un rostro que denotaba demasiadas noches sin dormir y comidas vacías. A su lado, 2 niñas, una de unos 8 años, la otra de no más de 5, estaban sentadas con las piernas cruzadas en el polvo. Las 3 pelaban con cuidado las partes marrones y blandas de las manzanas caídas, comiendo lo que quedaba con la silenciosa desesperación de quienes han aprendido a no desperdiciar nada que pueda llenar un estómago vacío. Thomas dejó el cubo lentamente, con el corazón encogido. Había visto muchas dificultades en sus 32 años. Había vivido su propia parte, pero algo en la imagen de esos 2 jóvenes intentando comer fruta podrida lo hirió más de lo esperado. La mujer levantó la vista al oír sus pasos, con sus ojos verdes abiertos por el miedo y la vergüenza. Se puso de pie de un salto, jalando a sus hijas con ella, lista para correr. «Por favor, señor», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «No estábamos robando nada. Estas manzanas ya estaban en el suelo y pensamos que tal vez», dijo Thomas levantando una mano curtida. «Tranquila, señora, nadie ha dicho nada de robar». Estudió su rostro en la luz moribunda. Era más joven de lo que él había pensado al principio. Probablemente no pasaría mucho de los 25, pero las dificultades la habían envejecido de una forma que los años por sí solos jamás podrían. Sus 2 hijas se aferraban a sus faldas, con los ojos demasiado grandes para sus rostros delgados, remendando la ropa una y otra vez hasta que había más remiendo que tela original. La mayor tenía los ojos verdes de su madre y la misma terquedad, mandíbula. La menor era rubia, como su madre, con ojos azules que transmitían una especie de aceptación silenciosa que ningún niño debería tener que aprender. «¿A dónde van?», preguntó Thomas con suavidad, manteniendo la distancia para no asustarlos más. La mujer levantó ligeramente la barbilla. «Al oeste», dijo. «California, si podemos lograrlo», Thomas asintió. Había oído las historias: oro en California, tierras disponibles, una oportunidad para empezar de cero. También había oído las otras historias, las de familias que nunca lograron pasar la primera cordillera, las tumbas esparcidas por los caminos de carretas como semillas amargas. «¿Tienes familia allí?», preguntó. Algo brilló en sus ojos, quizá dolor, o el eco de una esperanza que se había apagado en algún punto del camino. «Tenía marido», dijo en voz baja. «Él se adelantó la primavera pasada. Dijo que nos llamaría en cuanto se estableciera». No necesitó decir el resto. Thomas lo notó en la mirada vacía de sus ojos, en la forma en que, inconscientemente, acercaba a sus hijas. No había noticias, ni dinero, ni marido. Solo quedaban 3 personas que se abrían camino en un mundo que no era especialmente amable con las mujeres y los niños. El viento otoñal arreció, haciendo que las hojas se deslizaran por el patio y haciendo temblar al niño pequeño. Thomas tomó una decisión. Se quitó el grueso abrigo de lana, el que su madre le había hecho antes de morir 5 años atrás. El abrigo que lo había acompañado durante los inviernos cuando la nieve se amontonaba más arriba de las ventanas,
durante las tormentas de primavera que convertían la pradera en un mar fangoso. Pasa, dijo simplemente, ofreciéndole el abrigo a la mujer. No tenía sentido quedarse aquí afuera con el frío cuando hay una casa cálida allí abajo. La mujer retrocedió como si le hubiera ofrecido una serpiente de cascabel. Oh, no, señor, no podríamos. No queremos ser una molestia. Simplemente. Señora, dijo Thomas con voz suave pero firme, ¿cuándo fue la última vez que estos pequeños comieron como es debido? La pregunta flotaba en el aire entre ellos como el humo de un fuego extinguido. El rostro de la mujer se arrugó ligeramente antes de recuperar el control. Nos las hemos arreglado, dijo, pero sus palabras salieron débiles y poco convincentes. Seguro que sí, respondió Thomas, pero arreglárselas no es lo mismo que vivir, y los niños necesitan más que manzanas podridas para crecer fuertes. Dio un paso más cerca, moviéndose despacio y con calma, como si fuera un caballo asustado. Me llamo Thomas Hartwell. Este es mi lugar, y te invito a cenar. Nada más que eso, solo una comida y quizás un lugar cálido donde dormir. La noche. La mujer miró a sus hijas, luego a Thomas. Él podía ver la guerra que se desarrollaba tras sus ojos, el orgullo luchando contra la desesperación, la independencia luchando contra la simple necesidad de cuidar a sus hijas. Soy Sarah McKinnon, dijo finalmente. Estas son mis hijas, Emma y Lucy. Emma, la niña mayor, dio un paso adelante. Mamá, tengo muchísima hambre, dijo con voz débil pero sincera. La determinación de Sarah se derrumbó. No tenemos dinero para pagarte, dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. Pero puedo trabajar, puedo cocinar, limpiar y remendar. También se me dan bien los animales si tienes ganado que necesite cuidados. Thomas asintió con seriedad, como si estuvieran negociando un trato en lugar de hablar de bondad humana. Bueno, ahora que lo mencionas, me vendría bien algo de ayuda por aquí. El lugar se vuelve muy solitario para un hombre solo, y siempre hay más trabajo que la luz del día para hacerlo. Volvió a extender el abrigo. ¿Por qué no empezamos a calentarlas a ti y a las niñas? Y podemos hablar del resto durante la cena. Esta vez. Sarah tomó el abrigo. Le quedaba grande, le llegaba casi a las rodillas. Pero Thomas notó que la tensión se disipaba en sus hombros al sentir la cálida lana envolviéndola. Gracias, dijo en voz baja. Qué amable de tu parte. Thomas cogió su cubo de comida y señaló hacia la casa. Vamos, la casa no es gran cosa, pero es sólida y cálida. Mientras cruzaban el patio, la pequeña Lucy deslizó su mano en la libre de Thomas. Sus dedos estaban fríos como piedras invernales, pero se cerraron alrededor de los de él con una confianza que le hizo un nudo en la garganta. Señor Thomas, dijo, mirándolo con esos dos serios ojos azules, ¿tienes manzanas de verdad? ¿Que no se hayan echado a perder? Claro que sí, señorita, respondió Thomas, apretándole suavemente la manita. Tengo algunas guardadas en el sótano, dulces como la miel y frescas como el aire otoñal. Lucy sonrió entonces, la primera sonrisa sincera que les había visto, y Thomas sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta se abriera, creyéndola cerrada. La casa, baja y robusta, se alzaba contra el viento de la pradera, construida con troncos que Thomas había cortado y ajustado él mismo, cuando adquirió este terreno por primera vez hace 8 años. No era lujosa, solo 4 habitaciones y una buena chimenea de piedra, pero era acogedora y cálida, con ventanas que daban a una pradera ondulada que se extendía hasta el horizonte. Thomas empujó la puerta principal y los hizo pasar. La sala principal servía de cocina y de sala de estar, con una mesa y sillas toscamente talladas, estantes llenos de conservas y provisiones, y la gran chimenea que pronto disiparía el frío de la tarde. Siéntense, dijo Thomas, dejando su cubo junto a la puerta. Voy a encender el fuego y preparar la cena, dijo Sarah. Dudó en la puerta, todavía envuelta en su abrigo. ¿Estás seguro?, preguntó. Somos desconocidos para ti. No sabes nada de nosotros. Thomas encendió una cerilla y la acercó a la leña que había puesto en la chimenea esa mañana.
Sé que estás cansada, hambrienta y lejos de casa, dijo sin darse la vuelta, purpurida. Sé que amas a tus hijas lo suficiente como para tragarte el orgullo y pedir ayuda cuando la necesitan. Por lo que a mí respecta, eso me dice todo lo que necesito saber. El fuego prendió con un alegre crepitar, y pronto una cálida luz iluminó las paredes. Emma y Lucy se habían sentado a la mesa, con los ojos abiertos como platos al contemplar los estantes bien surtidos, los suelos limpios y barridos, la sencilla comodidad de un hogar verdaderamente habitado. Thomas se movía por la cocina con la soltura y eficiencia de un hombre acostumbrado a cuidarse solo. Cortó rebanadas gruesas de pan de una hogaza que había horneado 2 días antes. Cortó generosas porciones de un jamón que colgaba en la despensa y subió un frasco de su propia mantequilla de manzana del sótano, junto con una pequeña cesta de las manzanas buenas que le había prometido a Lucy. Toma, dijo, poniendo la comida en la mesa. Esto te servirá mientras preparo algo más sustancioso. Sara se levantó bruscamente. Debería ayudarte, dijo. Ya estás haciendo demasiado. Siéntate, dijo Thomas, con firmeza, pero con amabilidad. Pareces a punto de caerte donde estás. Hay tiempo de sobra para ayudar mañana, si aún te apetece quedarte. Se afanaba, él mismo frente a la estufa, preparando un guiso sencillo, pero sustancioso con cerdo salado, papas y zanahorias de su propio huerto. Mientras trabajaba, escuchaba los sonidos suaves a sus espaldas, las niñas comiendo con la cautelosa moderación de niños que han aprendido a no desperdiciar la comida, los murmullos de Sara recordándoles buenos modales, el suave crepitar del fuego. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? Preguntó por encima del hombro. ¿De dónde vienen? Ohio, respondió Sara. Teníamos una pequeña granja en las afueras de Cincinnati, nada del otro mundo, pero era nuestra. ¿Qué pasó con ella? Hubo una larga pausa. Thomas no insistió, solo siguió removiendo el guiso y esperando. El banco se lo llevó, dijo Sara, finalmente, un par de malas cosechas, y no pudimos hacer los pagos. James, mi esposo, dijo que estaríamos mejor. De todas formas, íbamos a empezar de cero en el oeste. Dijo que había tierras disponibles y oro esperando a ser recogido. Thomas había escuchado versiones de esta historia docenas de veces de viajeros que pasaban por allí. La promesa de riquezas fáciles en California había atraído a miles de personas a abandonar sus hogares, separando familias y dejando un rastro de sueños rotos por todo el continente. Eso fue hace más de un año, continuó Sara, bajando la voz. Vendimos todo lo que nos quedaba para comprar una carreta y provisiones. James se adelantó con un grupo de hombres. Dijo que nos encontraría un buen lugar y nos avisaría. Nos quedamos con mi hermana hasta. Su voz se fue apagando, pero Thomas pudo completar la frase. Algo le había pasado a la hermana. La muerte, tal vez, o el matrimonio con un hombre que no quería hacerse cargo de una mujer y 2 hijos que no eran suyos. Los motivos no importaban. Lo que importaba era que Sara y sus hijas habían acabado solas, con solo esperanza y terquedad, para llevarlas a través de 1000 millas de territorio peligroso. ¿Llevas mucho tiempo caminando?, preguntó Thomas. Emma respondió esta vez. Semanas y semanas, dijo, con un bocado de pan y mantequilla de manzana. Tuvimos una carreta un tiempo, pero una rueda se rompió y no pudimos arreglarla bien. Tuvimos que dejarla. Vendí el buey en Ciudad Junction, añadió Sara. Conseguí lo suficiente para comprar provisiones para el camino, pero no para otra carreta, añadió. Consiguió suficiente para comprar provisiones para el camino, pero no para otra carreta. Thomas sirvió el guiso en tazones y los puso sobre la mesa. El rico aroma llenó la habitación y vio que los ojos de Lucy se agrandaban con algo parecido al asombro. Hace mucho que no probamos guiso caliente, dijo Sara en voz baja, como si le leyera el pensamiento. Después de eso, comieron en un silencio confortable, los únicos sonidos. El tintineo de las cucharas contra los tazones y los suspiros de satisfacción de quienes finalmente disfrutaban de una comida de verdad. Thomas se encontró observando a las niñas,
notando cómo Emma mantenía una mano protectora cerca del tazón de su hermana pequeña. Cómo Lucy intentaba comer despacio, aunque él veía que quería devorar cada bocado. Al terminar de comer, Sarah empezó a levantarse para recoger los platos, pero Tomás le hizo señas para que se bajara. «Los platos se conservarán hasta mañana», dijo. Lucy parece que está a punto de quedarse dormida en su silla. De hecho, la niña pequeña luchaba por mantener los ojos abiertos, con la cabeza moviéndose como una flor en un tallo débil. Sin embargo, Emma no estaba mucho mejor. Luchaba contra el cansancio con la típica determinación de una niña de 8 años. «Hay una habitación libre junto a la cocina», dijo Thomas. «Nada del otro mundo, pero hay una buena cama y edredones calentitos. Chicas, bienvenidas». Sarah lo miró, y por primera vez desde que los encontró detrás del granero, vio lágrimas en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué haces esto?». Thomas consideró la pregunta, mirando por la ventana la oscura pradera que se extendía más allá. ¿Por qué hacía esto? La soledad, tal vez. O el recuerdo de su madre, que nunca había rechazado a nadie necesitado. O tal vez era algo más simple. El reconocimiento de que algunas cosas eran simplemente lo correcto, sin importar la razón. O recompensa. «Mi mamá decía que la bondad es como la semilla de maíz», dijo finalmente. «Puedes comértelo todo en los momentos difíciles, o puedes plantar un poco y confiar en que la cosecha llegará cuando más la necesites». Se levantó de la mesa. «Además, esta vieja casa se queda en un silencio absoluto cuando solo yo estoy dando vueltas. Qué bien volver a tener vida bajo techo». Sarah asintió, aceptando la explicación, aunque sospechaba que había algo más. «Vamos, chicas», dijo en voz baja. «Hora de dormir». Mientras Thomas avivaba el fuego y se preparaba para acostarse, oyó voces quedas desde la habitación de invitados. El suave murmullo de Sarah mientras acostaba a sus hijas para dormir. Las preguntas susurradas de Emma. Las respuestas somnolientas de Lucy. Los sonidos de una familia, comprendió. Algo que hacía tiempo que había perdido la esperanza. Esa noche, permaneció largo rato junto a la ventana de su habitación, contemplando la pradera iluminada por la luna, pensando en las semillas de maíz, en las extrañas maneras en que la vida podía cambiar en una sola noche, en el sonido de las risas infantiles que podría volver a oír con mucha suerte. La mañana llegó con el aroma a café y tocino frito. Thomas se despertó con sonidos que no había oído en su casa en años. El roce de faldas, voces suaves, los suaves pasos de la gente intentando no despertar a una familia dormida. Se vistió rápidamente y salió de su habitación para encontrar a Sarah junto a la estufa, eficientemente, preparando el desayuno mientras Emma ponía la mesa y Lucy jugaba tranquilamente en un rincón con una muñeca de hojas de maíz que parecía haber visto días mejores. «Buenos días», dijo Sarah sin darse la vuelta. «Espero que no te importe». Encontré el café y pensé. «No me importa en absoluto», dijo Thomas, aceptando la taza que le ofrecía. El café estaba mejor que su café habitual, más intenso y de alguna manera más sabroso. «¿Dormir bien? Mejor que en semanas», admitió Sarah. «Es una cama estupenda, y esas colchas son lo más cálido que he sentido desde que salimos de Ohio». Thomas asintió, acomodándose a la mesa. «Mi madre hacía esas colchas. Tenía una mano especial para esas cosas». «¿Ha fallecido?», preguntó Sarah con dulzura. «5 años ya». La fiebre la atacó un invierno en que la nieve era demasiado profunda para que el médico pudiera pasar. Sarah le puso un plato delante, huevos cocinados justo como a él le gustaban, tocino crujiente, pero no quemado, galletas doradas y esponjosas. «Lo siento», dijo. «Es duro perder a quienes nos criaron». Desayunaron en esa tranquilidad reconfortante que solía tardar meses en crearse entre las personas. Emma ayudó a lavar los platos sin que se lo pidieran, y Lucy, tímidamente, le mostró a Thomas su muñeca de hojas de maíz, a la que había llamado Margaret, en honor a una abuela que apenas recordaba. Después del desayuno, Thomas los acompañó afuera para mostrarles la propiedad. Su finca era modesta, pero bien cuidada.
Un buen establo con 4 caballos y un puñado de vacas. Un gallinero con 2 docenas de gallinas. Una huerta que había dado buenos frutos durante la temporada de crecimiento y campos de trigo que pronto necesitarían cosecha. Esto es precioso, dijo Sarah, de pie al borde del trigal, con el sol de la mañana tiñendo el trigo de oro. Has construido algo auténtico aquí. Tomás sintió un rubor de orgullo. Tomó tiempo, dijo. Cuando reclamé esta tierra por primera vez, no había más que hierba hasta donde alcanzaba la vista. Tuve que cavar el pozo a mano, cortar todos los troncos para la casa y romper la tierra para plantar. Emma perseguía una mariposa entre el trigo. Su risa se llevaba la brisa. Lucy estaba sentada en el césped formando una guirnalda de flores de la pradera, con un rostro sereno, como si fuera una niña que por fin se sentía segura. ¿Qué te hizo elegir este lugar?, preguntó Sarah. Thomas señaló una colina baja al norte, terreno elevado para la casa, buena agua, y esa colina protege del peor viento invernal. Además, se puede ver a kilómetros de distancia. Al hombre le gusta saber qué le espera. Como convocada por sus palabras, una nube de polvo apareció en el horizonte oriental. Thomas se protegió los ojos con la mano, observando al jinete que se acercaba con la cautela automática de quien vive lejos de pueblos y vecinos. «Alguien viene», dijo en voz baja. Sarah se tensó a su lado, extendiendo la mano automáticamente hacia Emma, quien había dejado de perseguir mariposas y miraba hacia el polvo que se acercaba con la cautela de un niño que ha aprendido que los desconocidos pueden traer problemas. El jinete se transformó en un hombre sobre un caballo castaño que cabalgaba con fuerza y levantaba polvo. Al acercarse, Thomas reconoció los rasgos curtidos y la barba plateada del doctor Morrison, quien ejercía de médico y repartidor de noticias no oficial para las dispersas granjas de la zona. Thomas, llamó el doctor mientras detenía su caballo. «Me alegro de haberte encontrado en casa», Doc, respondió Thomas, acercándose a su encuentro. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» La mirada del Doc Morrison se dirigió con curiosidad a Sarah y las chicas, pero su expresión permaneció seria. «Traigo noticias del pueblo», dijo. «Bunaces, se avecinan problemas. Los indios han estado atacando granjas al sur. Quemaron las Henderson hace 3 días. Han estado atacando granjas al sur. Quemaron a los Henderson hace 3 días. Thomas sintió un escalofrío. Los Henderson eran buena gente, con hijos no mucho mayores que Emma y Lucy. «¿Salen con vida?», preguntó. Doc asintió con tristeza. «Apenas. Lo perdieron todo menos la vida. Tom Henderson pide a la gente que venga al pueblo hasta que pase el problema». Thomas lo consideró. Junction City estaba a 30 kilómetros de distancia. Un duro día de viaje en las mejores circunstancias. Con Sarah y las niñas sería aún más difícil. «¿Cuántas granjas afectadas?», preguntó. «4, que sepamos. Podrían ser más». La mirada de Doc volvió a Sarah y sus hijas. «Sería prudente ir al pueblo, Thomas, sobre todo ahora que tienes». Hizo una pausa diplomática. «Invitados en los que pensar». Sarah dio un paso al frente, levantando la barbilla con esa terquedad que Thomas empezaba a reconocer. «No queremos ser una carga», dijo. «Si quedarnos aquí pone en peligro al señor Hartwell, nadie se irá a ninguna parte todavía», dijo Thomas con firmeza. Miró a Doc. «¿Qué tan recientes fueron estos ataques?» «Ayer por la mañana fue el último del que supimos. Podría ser que los grupos de asalto se hayan marchado, o quizás apenas estén empezando». Doc se removió en su silla. «Voy a ir a la casa de los Kowalski y luego de regreso al pueblo. Si decides venir, mejor hazlo hoy». Después de que Doc se marchara, Thomas se encontró frente a 3 pares de ojos, los verdes de Sarah llenos de preocupación y culpa, los de Emma abiertos por el miedo que da a oír a adultos hablar de peligro, y los azules de Lucy, aún confiados, pero empezando a mostrar confusión. «¿Nos van a hacer daño los indios?», preguntó Lucy con un tono. Voz suave. Thomas se arrodilló a su altura.
No si puedo evitarlo, señorita, dijo con suavidad. Pero tenemos que ser precavidos por un tiempo. Se puso de pie, considerando las posibilidades. Su casa era robusta y defendible, con buena visibilidad en todas direcciones. Tenía armas y municiones, conocía el país como la palma de su mano. Pero también tenía 3 personas a las que proteger ahora, incluyendo a 2 niños que nunca habían lidiado con este tipo de peligro. Podríamos ir al pueblo, dijo Sarah en voz baja. No deberías tener que hacerlo. Sarah, interrumpió Thomas con voz suave pero firme. Ya hemos pasado por esto. Son mis invitados, lo que hace que su seguridad sea mi responsabilidad. Ahora debo pensar en lo que es mejor para todos. Caminó hasta el borde del porche contemplando sus campos, su ganado, todo lo que había construido con sus propias manos durante los últimos 8 años. La idea de abandonarlo todo para esconderse en el pueblo le disgustaba, pero la idea de que algo le pasara a Sarah o a su hija le parecía aún peor. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Sarah, acercándose a él. Thomas guardó silencio un largo rato, sopesando opciones. La verdad es que ya he lidiado con problemas indígenas, dijo finalmente. La mayoría de las veces buscan blancos fáciles, lugares donde puedan conseguir lo que necesitan sin luchar. Este lugar. Señaló la casa, el granero, las posiciones defensivas cuidadosamente elegidas. Este lugar no es fácil. Pero si fuéramos al pueblo, el pueblo tiene 32 kilómetros de campo abierto, dijo Thomas. Si hay grupos de asalto por ahí, seríamos presa fácil en ese camino, sobre todo con las chicas. Emma había estado escuchando desde la escalera, y ahora habló. No tengo miedo, dijo, aunque le tembló un poco la voz. Mamá me enseñó a ser valiente. Thomas le sonrió a esta niña feroz, que ya había superado más dificultades que la mayoría de los adultos. Ya lo veo, dijo. Pero ser valiente no significa buscarse problemas. A veces, lo más valiente es saber cuándo tener cuidado. Tomó una decisión. Nos quedaremos, dijo, pero estaremos listos. El resto de la mañana transcurrió preparándose. Thomas revisó sus armas: 2 rifles, una escopeta y el viejo revólver Colt de su padre, asegurándose de que estuvieran limpias y cargadas. Trajo munición extra a la casa y le enseñó a Sarah a cargar y disparar la escopeta por si acaso. ¿Alguna vez has manejado un arma?, preguntó mientras ella la sopesaba torpemente. Algunas, dijo. James me enseñó a disparar a conejos para la olla, pero nada como esto. Thomas le guió las manos a la posición correcta y le mostró cómo prepararse para el retroceso. Escopetas para dar, dijo. No hace falta ser un tirador experto. Solo apunta en la dirección general y aprieta el gatillo. Mientras trabajaban, Emma demostró ser inesperadamente útil, ayudando a cargar provisiones y entreteniendo a Lucy con juegos e historias. La niña de 8 años tenía la competencia práctica que le daba una infancia dedicada a ayudar a los adultos a sobrevivir, y Thomas se impresionó por su temple. ¿Alguna vez te has metido en problemas con los indios?, preguntó Emma, mientras llevaban cubos de agua a la casa. Una vez, dijo Thomas, hace unos años. Principalmente solo querían negociar, pero había algunos jóvenes que querían demostrar su valía. No pasó nada de eso, pero me enseñó a estar preparado. ¿Tenías miedo? Thomas consideró mentirle, diciéndole que los hombres adultos no se asustaban. Pero algo en sus serios ojos verdes lo hizo optar por la honestidad. Bastante asustado, dijo. El miedo no es malo, Emma. Te mantiene alerta, te hace pensar. Solo es malo cuando te impide hacer lo que debes hacer. Esa tarde vieron más polvo en el horizonte. Otro jinete, pero este venía del norte. Thomas mantuvo su rifle cerca mientras los jinetes se acercaban, pero se relajó al reconocer a Jake Peterson, un vecino a 8 kilómetros arroyo arriba. Thomas, llamó Jake mientras entraba al patio. ¿Te enteraste del problema? El doctor Morrison vino esta mañana, respondió Thomas. Oí hablar de los Henderson. Jake asintió con tristeza. Los despidieron por completo. Tom y Mary llegaron al pueblo con lo puesto y nada más.
Su mirada se dirigió a Sarah y las niñas. No sabía que tuvieras compañía. Sarah McKinnon y sus hijas, dijo Thomas simplemente. Se quedan un rato. Jake tocó su sombrero cortésmente en honor a Sarah. Señora, espero que haya elegido un buen momento para visitarnos, aunque me temo que no es el más seguro. Por ahora. Nos las arreglaremos, dijo Sarah con voz firme a pesar de la preocupación en sus ojos. ¿De qué se habla en el pueblo?, preguntó Thomas. Confuso, respondió Jake. Algunos dicen que es solo un pequeño grupo de asalto que se marchará. Otros creen que podría ser el comienzo de algo más grande. Se supone que el ejército enviaría una patrulla, pero ya sabes cómo es eso. Thomas asintió. Las patrullas del ejército solían aparecer después de que el problema hubiera terminado, si es que aparecían. ¿Vas al pueblo?, preguntó Jake. Pensando que nos quedaremos, respondió Thomas. El lugar es defendible, y tenemos lo que necesitamos. Jake lo consideró y asintió con aprobación. Podría ser la jugada inteligente. El camino al pueblo está terriblemente expuesto, y tu lugar aquí está hecho para los problemas. Tomó las riendas. Regreso a mi propiedad, pero pasaré mañana si puedo. Asegúrate de que estén bien. Después de que Jake se fuera, la tarde se sumió en una quietud inquietante. Thomas trabajaba en la propiedad, revisando las cercas y acercando el ganado a la casa. Sarah se mantuvo ocupada en la cocina, preparando una cena más abundante de lo habitual y asegurándose de que tuvieran comida que se conservara sin cocinar, por si acaso. Las niñas parecían percibir la tensión, jugando más silenciosamente de lo habitual y permaneciendo cerca de la casa. Lucy había abandonado sus cadenas de harina para ayudar a su madre, mientras que Emma se designó vigía, observando con frecuencia el horizonte en busca de cualquier señal de polvo o movimiento. Al caer la noche, Thomas hizo los preparativos finales. Aseguró el establo, asegurándose de que los caballos estuvieran en un lugar donde pudiera acceder rápidamente si los necesitaba. Revisó el pozo y el sótano, confirmando que tuvieran acceso a agua y provisiones, incluso si no pudieran salir de casa durante días. ¿Crees que vendrán?, preguntó Sarah mientras veían cómo el sol se ponía en el horizonte occidental. Es difícil decirlo, respondió Thomas con sinceridad. Puede que no. Puede que ya se hayan pasado a presas más fáciles. Pero si vienen, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaremos listos. La cena de esa noche fue discreta. La comida estaba excelente. Sarah había demostrado ser una cocinera de gran habilidad, pero los adultos comían con la mitad de la atención puesta en las ventanas, atentos a cualquier sonido extraño. Después de retirar los platos, Thomas bajó el fuego más de lo habitual y se aseguró de que las cortinas estuvieran bien cerradas. No tenía sentido anunciar su presencia más de lo necesario. Las chicas deberían dormir en nuestra habitación esta noche, dijo Sarah en voz baja. Todos juntos. Thomas asintió. Bien pensado. Me quedo con la sala. Vigila. Tú también necesitas dormir, protestó Sarah. Descansaré lo que pueda. Ya lo hice antes. Mientras la familia se preparaba para pasar la noche, Thomas se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada a la casa. Su rifle reposaba sobre sus rodillas, cargado y listo. La noche era clara y fría, con suficiente luz de luna para ver movimiento en la pradera. Las horas transcurrían lentamente. La medianoche llegó y se fue, marcada solo por el lejano canto de un búho y el ocasional movimiento inquieto de los caballos en el establo. Thomas dormitaba entrecortadamente, acostumbrado por años de vida en la frontera a despertarse al menor ruido inusual. Era casi el amanecer cuando lo oyó, el suave relincho de un caballo que no era el suyo, rápidamente amortiguado. Thomas despertó del todo al instante, apretando la mano sobre el rifle mientras miraba a través de la cortina. Al principio no vio nada. Entonces un movimiento captó su atención. Sombras que se movían de forma extraña, formas que no pertenecían al paisaje familiar de su granja. Se le heló la sangre al contarlas. 6, quizá 7 figuras se movían con cuidado en la oscuridad previa al amanecer, acercándose a la casa desde diferentes direcciones,
Thomas se dirigió rápida pero silenciosamente a la puerta del dormitorio. «Sarah», susurró con urgencia. «Despierta, tenemos compañía». Sarah se activó de inmediato, con la clase de vigilia instantánea que da tras meses durmiendo a la intemperie en senderos peligrosos. «¿Cuántos?», susurró. «Media docena, quizá más. Lleva a las chicas al sótano. ¿Recuerdas cómo llegar?». Sarah asintió. Se accedía al sótano por una trampilla en el suelo de la cocina, oculta bajo una alfombra trenzada. Thomas se la había enseñado el día anterior como parte de los preparativos. «¿Y tú?», preguntó, a punto de despertar a Emma y Lucy. «Las detendré lo mejor que pueda y luego bajaré a buscarte». «Silencio». Sarah despertó a las niñas con suaves sacudidas, susurrando instrucciones urgentes. Para su crédito, Emma y Lucy despertaron rápidamente y sin hacer ruido. Sus experiencias en el sendero les habían enseñado a estar preparadas para los problemas. Thomas observó desde la ventana cómo las figuras sombrías se acercaban. Con la creciente luz, pudo distinguir más detalles. Rostros pintados, plumas, el brillo de las armas. No eran traidores ni viajeros pacíficos, eran guerreros y habían venido en busca de sangre. Oyó el suave crujido de la trampilla al cerrarse tras Sarah y las chicas y sintió un instante de alivio. El sótano estaba bien escondido y lleno de provisiones. Incluso si ocurría lo peor, tendrían una oportunidad. La primera flecha se clavó en la contraventana de madera junto a la ventana, y Thomas supo que la espera había terminado. Metió el cañón de su rifle por un hueco en la contraventana y apuntó con cuidado a la figura más cercana. El disparo resonó en el aire matutino y los guerreros giraron y cayeron. Inmediatamente, los demás se dispersaron buscando refugio, pero no antes de que Thomas tuviera un recuento claro. 7 guerreros, bien armados y con clara experiencia. «Te veo ahí dentro, hombre blanco», gritó una voz desde detrás del granero. El inglés tenía un fuerte acento, pero era claro. «Salgan ahora, y quizá dejemos vivir a las mujeres». Thomas no se molestó en responder. En cambio, se acercó a otra ventana y esperó. Sabía que pronto intentarían asaltar la casa. La pregunta era si intentarían quemarlo primero o irían directo a por él. Su respuesta llegó en forma de una flecha llameante que trazó un arco en el aire y se estrelló contra el techo. «Thomas», maldijo en voz baja. El fuego era su mayor temor. La casa era sólida, pero la madera seca ardería, y si conseguían levantar el tejado, otra flecha llameante, esta vez impactando en la pared lateral. Thomas olió el humo que empezaba a formarse. Tenía que actuar con rapidez. Dirigiéndose a la ventana trasera, vio a un guerrero agazapado tras su pila de leña, preparando otra flecha incendiaria. Thomas apuntó con cuidado y apretó el gatillo. El hombre se desplomó, su flecha cayó al suelo sin sufrir daño, pero la distracción le costó caro. Mientras recargaba, oyó la puerta principal astillarse bajo el impacto de algo pesado, probablemente un hacha de guerra. La puerta resistió, pero no por mucho tiempo. Thomas agarró su escopeta y se colocó frente a la puerta. Cuando finalmente cediera, estaría listo. La puerta se abrió de golpe y 2 guerreros la atravesaron a toda prisa. Thomas disparó ambos cañones de la escopeta. La explosión fue ensordecedora en el espacio cerrado. Ambos atacantes cayeron, pero Thomas oyó venir más. Soltó la escopeta y agarró su rifle, accionando la palanca tan rápido como pudo. Otro guerrero apareció en la puerta, y Thomas le disparó en el pecho. Luego otro y otro, pero eran demasiados y seguían llegando. Thomas sintió que algo le quemaba el hombro, una flecha o un cuchillo, no sabía cuál. Sangraba y se le acababa la munición. Hora de irse. Thomas agarró el rifle que le quedaba y la bolsa de municiones, y se dirigió a la cocina y a la trampilla. Tras él, oía a los guerreros desplegándose por la casa, buscando y destruyendo. Encontró la trampilla oculta y se dejó caer por ella hacia la oscuridad. El sótano era fresco y olía a tierra, lleno de estantes con conservas y tubérculos. En el rincón más alejado, distinguió las siluetas de Sarah y sus hijas, acurrucadas pero a salvo. «¿Te lastimaste?»,
susurró Sarah mientras él se acomodaba junto a ellas. Solo un rasguño, mintió Thomas. Le ardía el hombro y sentía la sangre empapándolo, su camisa, pero no tenía sentido preocuparlas. Por encima de ellas oían botas en el suelo de la cocina, voces que hablaban en un idioma que Thomas no entendía. Alguien registraba metódicamente la casa, buscando señales de otros ocupantes. Lucy se acercó al lado sano de Thomas, encontrando su pequeña mano con la suya. «Nos encontrarán», susurró, tan bajo que apenas pudo oírla. «No si hacemos mucho silencio», susurró Thomas. Los sonidos de arriba continuaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, oyeron voces que se alejaban de la casa. Thomas esperó, contando los latidos, antes de acercarse a la trampilla y escuchar. Humo, olía a humo, más intenso ahora. Habían incendiado la casa. «Tenemos que irnos», le susurró a Sarah. «Han incendiado el lugar». El rostro de Sarah palideció ante la tenue luz que se filtraba desde arriba. «¿La casa?» «La casa se puede reconstruir», dijo Thomas con gravedad. «Preocupémonos primero por sobrevivir». Abrió la trampilla una rendija y miró hacia la cocina. El humo empezaba a llenar la habitación, pero no veía a ningún guerrero. El fuego principal parecía provenir de la fachada. Probablemente habían incendiado la sala y estaban esperando a ver quién salía corriendo. «Hay una puerta al fondo del sótano», susurró Thomas un Thomas. «Conduce a un túnel que cabe hasta el granero. Podemos llegar a los caballos por ahí». Era una precaución que esperaba no usar nunca. Una ruta de escape excavada durante su primer invierno en la concesión, cuando las incursiones comanches eran más comunes. El túnel era estrecho e incómodo, pero los sacaría sin ser vistos. Thomas abrió el camino, arrastrándose por el pasillo bajo con el rifle agarrado torpemente en el brazo sano. Tras él, oía a Sarah ayudando a las chicas a atravesar el estrecho espacio, susurrándoles palabras de aliento cuando Lucy gemía en la oscuridad. El túnel parecía interminable, aunque Thomas sabía que solo había unos 50 metros desde la casa hasta el granero. Sus hombros heridos le gritaban con cada movimiento, y sentía la sangre fresca filtrándose por su camisa. Pero tenían que seguir adelante. Finalmente, sus manos encontraron la escalera de madera que había construido al final del túnel. Arriba, una trampilla daba a la esquina trasera del granero, oculta tras una pila de fardos de heno que había dispuesto precisamente para ese propósito. Thomas escuchó atentamente antes de abrir la puerta. El establo estaba en silencio, salvo por el nervioso movimiento de sus caballos, asustados por el humo y los disparos. Ayudó a Sarah y a las niñas a subir a la oscuridad con olor ajeno, y luego cerró la trampilla tras ellas. «Agáchense», susurró. «Tenemos que llegar a los caballos y salir de aquí rápido». A través de las grietas en las paredes del granero, Thomas pudo ver su casa completamente envuelta en. «Agáchate», susurró. «Tenemos que llegar a los caballos y salir de aquí rápido». A través de las grietas en las paredes del granero, Thomas pudo ver su casa completamente envuelta en llamas. Los guerreros habían hecho su trabajo a conciencia. No quedarían más que cenizas y recuerdos. Pero mientras observaba, vio algo que le heló la sangre. Los asaltantes no se marchaban, se estaban instalando, poniéndose cómodos cerca de su casa en llamas. «Esperando, saben que salimos», susurró Thomas con tristeza. «Están esperando a que huyamos». Sarah se acercó a él, mirando por la misma abertura. «¿Qué hacemos?» Thomas consideró sus opciones. Sus caballos eran buenos, pero ir en pareja los retrasaría, y con Emma y Lucy en mente, jamás superarían a los guerreros montados en la pradera. «Esperaremos», dijo finalmente. «Que piensen que morimos en el incendio, quizás sigan adelante». Era una apuesta arriesgada, pero era la única opción que tenían. Thomas los condujo a lo más profundo del granero, a un lugar detrás de los silos donde estarían ocultos incluso si alguien los miraba. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Thomas. Podían oír a los guerreros moviéndose afuera, llamándose de vez en cuando en su propio idioma. En una ocasión, alguien entró en el granero,
y Thomas contuvo la respiración al oír pasos entre los establos, pero el buscador no encontró su escondite, y finalmente los pasos se alejaron. El sol ya estaba alto cuando finalmente se hizo el silencio afuera. Thomas esperó otra hora antes de atreverse a mirar. Los guerreros se habían ido, dejando solo las ruinas humeantes de su casa y la tierra pisoteada donde habían acampado. ¿De verdad se han ido?, susurró Emma. Creo que sí, respondió Thomas, aunque tenía el rifle listo. Pero no nos arriesgaremos. Esperaremos a que oscurezca para movernos. Sarah había estado callada la última hora, y ahora Thomas entendía por qué. Ella contemplaba las ruinas de su casa, con el rostro destrozado por la culpa y la tristeza. «Es culpa nuestra», dijo en voz baja. «Si no hubiéramos estado aquí, detente», dijo Thomas con firmeza. «No es tu culpa. Los asaltantes han estado atacando granjas por todo el territorio. Si no hubiera sido hoy, habría sido mañana o la semana que viene. Al menos así, nadie moría». Pero mientras lo decía, Thomas sintió el peso de la pérdida sobre sus hombros. 8 años de trabajo, perdidos en pocas horas. Todo lo que había construido, todo lo que había hecho de este lugar su hogar, reducido a cenizas y madera carbonizada. Lucy le tiró de la manga. «Señor Thomas», dijo con su vocecita, «siento que le quemaran la casa». Thomas bajó la mirada hacia su carita seria y sintió un cambio en su interior. La casa había desaparecido, sí, pero sentado allí, entre el heno, con estas 3 personas que, de alguna manera, se habían vuelto preciadas para él, se dio cuenta de que su hogar podría ser algo diferente de lo que siempre había imaginado. «No pasa nada, señorita», dijo con dulzura. «Las casas se pueden reconstruir. Lo importante es que todos estemos a salvo». Al caer la noche sobre la pradera, Thomas se preparó para partir. Ensilló sus 2 caballos más fuertes y reunió todas las provisiones que pudo encontrar: mantas, comida para el camino, municiones y una bolsa de lona con monedas que había escondido en el granero para emergencias. «¿A dónde iremos?», preguntó Sarah mientras ayudaba a Emma a subir a uno de los caballos. Thomas subió a Lucy delante de su hermana y luego ayudó a Sarah a montar el segundo caballo antes de subirse detrás de ella. La sensación de su cuerpo cálido contra su pecho le hizo profundamente consciente de cuánto había cambiado su mundo en tan solo 2 días. «La casa de Jake Peterson», dijo, 8 kilómetros al norte. Si los asaltantes también atacan por allí, lo sabremos. Si no, podemos vadear hasta que pase el problema. Cabalgaron toda la noche. Thomas los guiaba por senderos que conocía de años de caza y exploración. Avanzaban despacio. No podía arriesgarse a forzar demasiado a los caballos con el doble de carga y tenía que detenerse con frecuencia para escuchar los sonidos de la persecución. Pero la pradera permanecía tranquila, salvo por los sonidos nocturnos habituales del viento entre la hierba y el lejano canto de los coyotes. Al amanecer, ya avistaban la casa de los Peterson, y Thomas sintió un gran alivio al ver el humo saliendo plácidamente de la chimenea de Jake. Jake los recibió en su puerta con un rifle en la mano, pero su rostro curtido se iluminó con una sonrisa de alivio al reconocerlos. «Thomas, gracias a Dios que llegaste. Ayer vimos el humo y temimos lo peor. Nos atacaron al amanecer», dijo Thomas con cansancio mientras ayudaba a Sarah y a las niñas a bajar de los caballos. «Quemamos la casa, pero logramos salir por el sótano». La esposa de Jake, Martha, apareció en la puerta, una mujer robusta de mirada amable y manos hábiles. Echó un vistazo al grupo exhausto y enseguida empezó a organizarlos. «Mételos adentro, Jake. Sarah, cariño, tú y las niñas ven conmigo. Thomas, estás sangrando por todo mi porche. Déjame echarle un vistazo a ese hombro». Las siguientes horas transcurrieron entre comida caliente, atención médica y la simple comodidad de estar a salvo entre amigos. Martha limpió y vendó la herida de Thomas, un profundo corte de una flecha que apenas había rozado ningún punto vital, mientras Jake les contaba lo sucedido en otras granjas de la zona. «Henderson llegó sano y salvo al pueblo», informó Jake. «Pero los Kowalski no tuvieron tanta suerte. El viejo Stefan intentó combatirlo solo, y también lo quemaron. Lo perdieron todo. Pero la familia escapó.
¿Cuántas granjas atacaron en total?, preguntó Thomas. 6, que sepamos. Parece que los asaltantes se mueven de norte a sur, atacando un lugar y luego avanzando. La patrulla del ejército finalmente apareció ayer por la tarde, pero era demasiado tarde para hacer algo. Thomas asintió con tristeza. Era la misma historia de siempre. La ayuda siempre llegaba después de que el daño ya estaba hecho. Son bienvenidos a quedarse aquí el tiempo que necesiten, dijo Martha, revoloteando por la cocina con la energía eficiente de una mujer acostumbrada a administrar una casa grande. Hay mucho espacio, y a Jake le vendría bien la ayuda con la cosecha que se aproxima. Thomas miró a Sarah, sentada a la mesa de la cocina con Lucy en su regazo, y Emma se apretó contra su costado. La tensión del día anterior la había envejecido, pero ahora había algo más en su rostro, una especie de fuerza serena que provenía de haber sobrevivido a lo peor y seguir estando completa. «Qué amable de tu parte», Martha dijo Sarah, «pero no podemos imponernos para siempre. Thomas perdió su casa por nuestra culpa y...» «No vuelvas a empezar con eso», interrumpió Thomas con suavidad. «Ade Sarah adeada. Lo que pasó, pasó. No tiene sentido cargar con la culpa de cosas que no son tu culpa». Durante los siguientes días, mientras se adaptaban al ritmo de vida en casa de los Peterson, Thomas se encontró pensando cada vez más en el futuro. Su granja había desaparecido, pero tenía suficiente dinero ahorrado para empezar de nuevo. La pregunta era dónde, pero tenía suficiente dinero ahorrado para empezar de nuevo. La pregunta era dónde y con quién. Jake tenía razón al decir que necesitaba ayuda con la cosecha, y Thomas se dedicó a la tarea con energía y agradecimiento. El trabajo físico le ayudaba a calmar los pensamientos inquietos que lo atormentaban por las noches, y se sentía bien volver a ser útil. Sarah demostró ser invaluable en casa de los Peterson, ayudando a Martha con la cocina, la limpieza y las interminables tareas que mantenían en funcionamiento una casa en la frontera. Emma y Lucy se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno, y Thomas a menudo se encontraba viéndolas jugar en el patio con los niños Peterson, maravillándose de la resiliencia de los niños. Fue durante la segunda semana de su estancia que Sarah sacó a relucir el tema que les había estado rondando la cabeza. «He estado pensando en California», dijo una noche mientras estaban sentados en el porche de los Peterson, viendo la puesta de sol sobre la pradera. «En James y en lo que debería hacer». Thomas temía esta conversación, pero sabía que tenía que ocurrir. «Vamos. ¿Sigues pensando en buscarlo?» Sarah guardó silencio un buen rato, con las manos cruzadas sobre el regazo. «No lo sé», dijo finalmente. «Una parte de mí cree que debería. Es mi marido, el padre de la chica. Pero otra parte». Su voz se fue apagando, pero Thomas creyó entender. La mujer que había dejado Ohio hacía más de un año, confiada y llena de esperanza, se había ido. En su lugar estaba alguien que había aprendido a confiar en sí misma, que había visto lo peor y sobrevivido. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó Thomas con dulzura. «Mi corazón me dice que James tomó su decisión al dejarnos atrás», dijo Sarah con voz firme pero triste. «Un hombre que realmente amara a su familia no habría pasado tanto tiempo sin avisar, no habría dejado a su esposa e hijos a su suerte». Thomas asintió. Ya lo sospechaba, pero quería que ella misma lo comprendiera. «¿Y qué harás?» Sarah miró la pradera, con sus ojos verdes pensativos. «He estado pensando en eso. Martha dice que hay trabajo en el pueblo, quizás dando clases o aprendiendo costura. Podría ganarme la vida allí para mí y las niñas». «El pueblo es un buen lugar para criar hijos», asintió Thomas, aunque la idea de que Sarah y las niñas se fueran lo dejaba con un vacío interior. Escuelas, iglesias, otras familias. «¿Y tú?», preguntó Sarah, volviéndose para mirarlo directamente. «¿Qué harás ahora?» Thomas se había estado haciendo la misma pregunta. «Tengo que empezar de cero en algún lugar», dijo. «He estado pensando en ir más al oeste, quizás territorio de Oregón. Tierras aún libres allí para reclamar. ¿Solo?». La pregunta flotaba entre ellos como la niebla matutina, llena de posibilidades y un anhelo tácito. Thomas miró el rostro de Sarah en Esau. La luz que se desvanecía
viendo a la mujer en la que se había convertido durante las últimas semanas. Fuerte, capaz, hermosa, de una manera que iba más allá de la mera apariencia. Depende, dijo en voz baja. ¿De qué? Thomas respiró hondo. Esto era más difícil que enfrentarse a los asaltantes, o empezar de cero. Se trataba de abrir su corazón y arriesgarlo todo ante la remota posibilidad de que ella sintiera lo mismo. De si cierta viuda consideraría arriesgarse con un granjero agotado que no tiene nada que ofrecer excepto la voluntad de trabajar duro y la promesa de amarla a ella y a sus hijas como si fueran suyas. Sarah se quedó sin aliento, y por un instante Thomas pensó que lo había malinterpretado todo, que acababa de destruir la amistad que habían forjado. Entonces ella sonrió, la primera sonrisa auténtica y plena que le había visto desde aquel día detrás de su granero, y se acercó para tomarle la mano. Thomas Hartwell, dijo en voz baja, ¿me estás pidiendo que me case contigo? Creo que sí, respondió Thomas, con el corazón latiéndole con fuerza. Sé que es repentino, y sé que tienes razones para tener cuidado al confiar en los hombres. Pero Sarah lo silenció inclinándose y besándolo, suave, dulce y lleno de promesas. Sí, susurró contra sus labios. Sí, me casaré contigo. Desde dentro de la casa se oían risas infantiles. Emma y Lucy jugaban con los pequeños Peterson. Thomas pensó en el futuro que de repente tuvo la valentía de imaginar. Una nueva granja en un lugar verde y fértil. Una casa llena de los sonidos de la familia, niños creciendo seguros y amados. Haremos a Oregón, dijo Sarah, como si le leyera el pensamiento. Empecemos de cero, todos juntos. Thomas le apretó la mano. No será fácil. Oregón está muy lejos, y el sendero tiene sus propios peligros. No tengo miedo, dijo Sarah, y Thomas comprendió que hablaba en serio. La mujer que hacía apenas unas semanas había estado raspando mojo de manzanas podridas, se había ido, reemplazada por alguien que había enfrentado lo peor de la vida y había salido fortalecido. Además, añadió con una sonrisa que le dio un vuelco el corazón, he oído que hay buenos manzanos en Oregón, y ahora les tengo un cariño especial. Thomas rió al recordar aquel primer día, la imagen de ella y sus hijas detrás de su granero. Parecía una eternidad, aunque había pasado menos de un mes. La boda se celebró 2 semanas después en el jardín delantero de los Peterson, con Jake oficiando y Martha ofreciendo un banquete que se recordaría durante años. Emma fue la dama de honor de Sarah, solemne y orgullosa con un vestido nuevo que Martha había cosido para la ocasión. Lucy esparció pétalos de flores silvestres con la seria concentración de una niña a la que se le ha encomendado una tarea importante, mientras Thomas colocaba en el dedo de Sarah un sencillo anillo de oro, el anillo de su madre, salvado del fuego porque lo llevaba en el bolsillo desde el día en que decidió proponerle matrimonio. Pensó en las extrañas maneras en que la vida podía cambiar, en cómo el desastre a veces podía ser la puerta a la alegría. «Puedes besar a tu novia», anunció Jake con una sonrisa. Thomas lo hizo, entre los vítores de los vecinos reunidos y las risas de los niños. Cuando se separaron, Sarah lloraba, pero sus lágrimas eran de alegría. «¿Y ahora qué, Sra Hartwell?», preguntó Thomas en voz baja. «Ahora nos vamos a casa», respondió Sarah, «a nuestro verdadero hogar, donde quiera que esté». Partieron hacia Oregón la primavera siguiente, tras pasar el invierno en Junction City, donde Thomas trabajaba en la herrería y Sarah daba clases en la pequeña escuela. Emma y Lucy habían prosperado durante los meses de invierno, creciendo más altas y fuertes, con sus rostros llenándose gracias a las comidas regulares y la seguridad de saberse que eran amadas y deseadas. El viaje hacia el oeste fue largo y difícil, pero lo afrontaron juntos. Thomas y Sarah, cabalgando uno al lado del otro, Emma y Lucy en la caja del carromato con sus pocas pertenencias y los sueños que albergaban de la vida que construirían en Trail's End. Encontraron su nuevo hogar en el valle de Willamette, una extensión de tierra fértil junto a un arroyo de aguas cristalinas, con árboles. Para construir en un suelo lo suficientemente fértil como para que creciera todo lo que plantaran, Thomas construyó su casa lenta y cuidadosamente,
aplicando las lecciones aprendidas en su primera granja. Esta vez, la construyó para que durara, para albergar a una familia. Sarah plantó su jardín esa primera primavera, y cuando el manzano que habían traído de Kansas finalmente dio frutos 5 años después, eran las manzanas más dulces que nadie en el valle había probado jamás. Emma creció para ser maestra, como su padrastro siempre había esperado que sería, mientras que Lucy se convirtió en una reconocida costurera, cuyas colchas eran apreciadas en todo el territorio. Ambos se casaron bien y se quedaron cerca de casa, criando a sus propios hijos, a la vista de la casa donde aprendieron que las familias no se forjaban solo con sangre, sino con amor, decisión y la voluntad de mantenerse unidos en tiempos difíciles. Y a veces, en las tardes de otoño, cuando la luz se inclinaba dorada sobre la hierba de la pradera, que aún crecía silvestre más allá de sus campos, Thomas y Sarah se sentaban en el porche y recordaban aquel día detrás del granero, cuando 3 personas hambrientas habían estado comiendo comida podrida, manzanas, y un hombre solitario se quitó el abrigo y dijo: «Pasen». Fue el comienzo de todo lo importante, el comienzo de un hogar. Fue el comienzo de todo lo importante, el comienzo de un hogar. Ahora que ya vieron la historia completa, les agradeceríamos mucho que la calificaran del 1 al 10 en los comentarios. Tus pensamientos nos ayudan a mejorar y a garantizar que te ofrezcamos el tipo de narración que realmente disfrutas.